El viernes va a ser el inciso A, es sumar los 50 primeros números enteros positivos elevados al cuadrado. Entonces van a escribirlo tanto como notación sumatoria y ya el resultado final, la suma total. Entonces van a realizar la suma de los primeros 50 números enteros elevados al cuadrado. El inciso B y el inciso C, ahorita vamos a empezar a hacer ejercicios de ese tipo entre hoy y mañana, ya para que presenten estos ejercicios el viernes. El primero es desde i igual a 1 hasta n igual a 6, la función es 3 por i al cuadrado. Acá tenemos desde i igual a 3 hasta 7, la función es i cuadrada más i. Entonces, también ya están publicados ahí en la página. Está junto con la tarea que van a presentar mañana de las aportaciones de Newton y Leibniz, vienen en la misma hoja. Ahorita vamos a terminar de ver estas dos fórmulas para las sumas especiales, pares e impares, y vamos a ver las propiedades más importantes de la sumatoria con estas dos últimas fórmulas, la suma de los primeros n números pares. Entonces, ¿cómo vamos a representar ese enunciado, esa idea? Va a ser entonces la suma de los primeros n números pares positivos. Entonces aquí la condición pues es que comience en 1. En 2, perdón. Va a comenzar entonces en 2, tiene que empezar entonces en 2. Tenemos 2, 4, 6, etcétera, etcétera, hasta llegar al enésimo término. Entonces, ¿cómo va a quedar el enésimo término? Va a quedar 2n. Entonces, ¿por qué queda 2n? Vamos a tener entonces desde i igual a 1. Aquí recuerden que este término de la sumatoria nos va a decir cómo se va a tratar a la i. Esta función nos dice entonces cómo va a ser tratada la i. En este caso, como son pares, entonces el valor de i va a ser multiplicado por 2 para que sean números pares. Quiere decir entonces que el enésimo término va a estar representado por la expresión 2n. ¿Para qué nos sirve entonces ahí? Escribirlo de esta manera para ya sustituir, ya que encontremos el valor de n en la fórmula. La fórmula entonces para encontrar esa suma de números pares es n por n más 1. Si se dan cuenta, esta es una fórmula muy similar a la que ya vimos ayer, que era la suma de los primeros n números enteros positivos. Entonces aquí nada más para obtener esa fórmula, pues nada más se pasó el 2 acá multiplicando para que nos quede n por n más 1. Entonces esta es ya la fórmula para los primeros n números pares positivos. Ahora la fórmula para los números impares positivos. Entonces vamos a empezar aquí. La condición es que comiencen, ahora sí que comience en 1. Entonces vamos a irnos de 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera, etcétera, hasta llegar al enésimo término. Entonces, ¿por qué se va a escribir así? El enésimo término. Vamos a ver entonces cómo queda representado en forma de notación sumatoria. Si recuerdan, la condición para poder utilizar estas fórmulas era que el valor de i, el índice de la suma, empiece en 1. Buscamos entonces el valor de n. Ahora bien, si aquí arriba 2i representa a un número par, ¿qué pasa si yo a un número par le resto la unidad?
se convierte en impar. Entonces, por eso tenemos aquí la expresión. Entonces vamos a empezar desde i igual a 1 hasta llegar a n. Entonces el valor de n multiplicado por 2 y le voy a restar la unidad hasta llegar entonces a el último número par, que esa va a ser la expresión que lo representa, el 2n menos 1. Representa ya al último número impar para de ahí despejar el valor de n y colocarlo en la fórmula. Entonces el resultado, más bien la fórmula para la suma de los números impares positivos es nada más ese valor de n elevado al cuadrado. ¿Okay? ¿Dudas de estas dos fórmulas? Las propiedades de la sumatoria. Es la propiedad del valor constante. Esta ya la vimos ayer como una fórmula. Entonces tenemos i igual a 1 hasta n, pero si se dan cuenta aquí en el término de la sumatoria no aparece i, aparece una constante. Entonces esta fórmula, esta expresión, ¿qué nos está representando? Que una constante la vamos a sumar n veces, por lo que es lo mismo multiplicar el valor de la constante por el valor de n. Entonces esta es la fórmula de c por n, la del valor constante. Después la siguiente propiedad es la del múltiplo constante. Entonces la del múltiplo constante nos dice lo siguiente: vamos a tener nuestra sumatoria, vamos a tener nuestra constante que va a estar multiplicando a el término de la sumatoria, a la función, la que nos dice cómo va a ser tratado el índice, cómo va a ser tratado y si recuerdan cuando empezamos a ver notación sumatoria, cómo era el modelo, era la sigma, n, el índice y la función, el término de la sumatoria que era a subíndice i. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que va a haber una constante que multiplica a dicha función. Entonces esta propiedad nos dice que podemos extraer fuera de la sumatoria esa constante y posteriormente resolvemos la función, el término de la sumatoria, y al final lo multiplicamos por ese valor de c. Si recuerdan, en cálculo diferencial, en las derivadas hay algo muy similar. Tenemos una constante que está multiplicando a nuestra función, la que va a ser derivada. Entonces podemos extraer la constante afuera de la derivada, resolver la función, hacer la derivada y al final multiplicar por la constante. Aquí se basa en ese mismo principio, en esa misma propiedad. La siguiente, la propiedad de la suma o resta, que también la pueden encontrar como asociativa o conmutativa. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a tener nuestro término de la sumatoria, nuestra función. Vamos a tener entonces aquí varios elementos sumándose o restándose. Entonces aquí lo que podemos hacer es separar. Vamos a separar esta sumatoria en varias sumatorias más. Entonces la sumatoria de una suma va a ser la suma de las sumatorias. Quiere decir entonces que vamos a separarlo de la siguiente manera. Vamos a tener entonces una sumatoria para esta función, para este término, y vamos a sumarle o restarle otra sumatoria para el segundo término. Entonces, estas son las tres principales propiedades de la sumatoria y vamos a utilizar, ahorita que empecemos a hacer ejercicios, tanto las propiedades como las fórmulas, las 5 fórmulas que empezamos a ver ayer. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Ya para empezar con los ejercicios. En la última, en la tercera propiedad, nada más se trabajan con resultados. Entonces, para poder sumarlos y restarlos.
¿Cómo que con resultado? Una vez que ya sabemos todo el resultado de la sumatoria de A, por ejemplo, y luego sabemos todo el resultado de la sumatoria de B, ya digo que se trabajan con esos dos resultados. Ajá, se suman o se restan, sí, exactamente. Ok, ¿ya puedo borrar acá? Sí. Y vamos a empezar entonces con ejercicios donde vamos a aplicar las propiedades y vamos a aplicar las fórmulas que hemos estado viendo hasta ahorita. Esta suma empieza en 2, sigue 4, 6 hasta el 40. Entonces aquí necesitamos obtener la suma total. Entonces, primer paso, identificar qué tipo de suma nos presentan ahí para saber qué propiedad o qué fórmula podemos utilizar o ambos. Entonces, ¿qué tipo de suma nos están presentando? Pares positivos. Pares, entonces son pares positivos. Muy bien, entonces aquí lo primero pues hay que ver cómo lo podemos escribir en notación sumatoria. Entonces son pares. Ahora vamos a buscar el valor de n. Entonces este término que tenemos aquí, ¿cómo lo podemos representar? O más bien, n ¿a qué valor equivale? 20. A 20. Entonces ese 40 que está ahí representa, si se dan cuenta acá, a la expresión 2n. Entonces esto es igual a 2n, por lo tanto n es igual a 20. Entonces vamos a ir desde 1 hasta 20, vamos a sumar números pares. Y ya nada más queda aquí aplicar la fórmula. Entonces acá ya la tenemos, n por n más 1. Ya tenemos n, que sería 20 por n más 1. Entonces aquí como vamos a trabajar, va a ser de la siguiente manera. Primero resolvemos aquí esta operación interna, que sería 21. Y ya posteriormente nos ocupamos de lo que esté haciendo producto, lo que esté dividiendo, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos primero con esta operación, aquí lo interno, para después ya resolver lo que esté acompañando. Entonces quedaría 20 por 21. Entonces, ¿cuál es el resultado? 420. Entonces 420 es el resultado de sumar desde 2 hasta 40 los números pares. ¿Qué dudas hasta aquí de cómo se resolvió? Ahora, basándonos en este ejercicio, si yo quiero sumar ahora, ya no desde 2, 4, 6 hasta 40, sino 12, 14, 16 hasta 40. No necesito aquí sumar desde 2 hasta 40, sino nada más desde 12 hasta el 40. Entonces, ¿cómo le puedo hacer aquí para llegar a la suma nada más de esa serie que tenemos ahí, desde 12 hasta 40? Y es igual a... Entonces, primero lo que voy a identificar es la serie que tengo que restar. Si se dan cuenta, acá arriba este 420 representa la suma que va desde dos números pares hasta el 40. Entonces tengo que restar del 2 al 10, 2, 4, 6, 8, 10. Si yo resuelvo esa suma de 2 hasta 10, este valor de aquí se lo voy a restar a 420 para que me quede finalmente la suma total de esa serie. Entonces, para esta serie de aquí, ¿cómo quedaría en notación sumatoria? Pues sabemos que son pares, 2i, y va a empezar en 1. ¿Cuál sería aquí entonces el valor de n? Entonces, el enésimo término aquí en esta serie es 2n, quiere decir que n es igual a 5. Entonces va a ir
desde n igual a 1 hasta el valor de n, que es 5. Y ya vamos a resolver entonces esta suma de aquí. Tenemos n, que es 5, por 5 más 1. Nos quedaría entonces como resultado 30. Entonces, ese 30 es la suma que va desde 2, 4, 6, 8 hasta 10, que va a ser restada a este valor de 420, que es la suma desde 2 hasta 40. Si yo le resto esta suma total, me queda entonces el resultado de esta suma. Entonces, ¿qué resultado obtiene? 390. Entonces, 390 sería el resultado de esta suma, que va desde 12 hasta 40. Dígame. Eso es lo que hizo ayer la propiedad 3, No, estas no son propiedades todavía. Ahí, si se dan cuenta, nada más estamos usando estas fórmulas de aquí. Ahorita vamos a hacer más ejercicios donde ahora sí aplicamos las propiedades. Ok, ¿ya puedo borrar acá? Sí. Sí, vamos a poner ejercicios donde hay que ver si se aplican propiedades, si se aplican fórmulas o se aplican ambas cosas. Y la siguiente suma, que va desde 51, el siguiente término es 53, 55, seguiría 57 y terminamos en 139. Entonces, primero identificamos qué tipo de suma es, que estamos ahí sumando, qué tipo de Impares. impares. Entonces, vamos a utilizar la fórmula para impares. Entonces, lo primero que hay que identificar es el valor de n. Entonces, aquí, ¿cuál es la expresión que representa al enésimo término? La expresión es 2n menos 1. Representa entonces a ese enésimo término. 2n menos 1 es el enésimo término, es 139. De esta igualdad hay que despejar entonces el valor de n. Sí. Y ya nada más aquí sumamos, más 1, 140, pasamos dividiendo el 2, quedaría entonces como 70. Entonces aquí, para resolver, para sacar ya un resultado, ¿qué es lo que nos decía esta fórmula? Todavía era el valor de n elevado al cuadrado. Entonces 70 al cuadrado, 7 al 400, cuadrado son 4900. 49 y Sí. nada más le agregamos dos Dos ceros. ceros. Si se dan cuenta, ese resultado no representa esa suma que tenemos ahí. Este resultado lo que va a representar va a ser la suma de números impares hasta 139. ¿Cuál era la condición para poder utilizar estas fórmulas? Nada más que Y empezáramos en i en igual a 1. Sí. Entonces, este resultado representa la suma que va desde 1, 3, 5, 7 hasta 139. Yo necesito entonces restarle otra cantidad para que ya obtener este resultado de esta suma total. ¿Cuál es la serie que voy a restar? de 1 a 49. De 1 hasta 49. Entonces voy a restar hasta el número impar inmediatamente anterior a este primer término, que es el 49. Esa suma total de esa serie es lo que le voy a restar al 4900. De aquí, entonces, yo sé que este enésimo término está representado como 2n menos 1. Entonces, de aquí, ¿cuál es el resultado de n? ¿Qué representa n? 25. 25. Entonces tendríamos 41 más 1,50 sobre 2, 25. Entonces, 25 elevado al cuadrado. 625. Ok, 625, que sería el resultado de
sumar los números impares desde 1 hasta 49. Ahora bien, si yo resto a 4900 ese 625, es decir, si yo le resto el resultado desde 1 hasta 139, le resto el resultado de 1 hasta 49, me va a quedar el resultado de 51 hasta 139, que es el que me está pidiendo. Y ese sería entonces ya el resultado que se me está aquí pidiendo. Suma, la siguiente serie. Vamos entonces con 1 seguido del 8, del 27 hasta llegar a 8000. Entonces primero vamos a identificar qué tipo de suma tenemos aquí. Números enteros elevados a el cubo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, y obviamente vamos a llegar hasta un valor de n elevado al cubo. Entonces ese valor de n elevado al cubo pues va a ser 8000. Quiere decir que necesito sacarle la raíz cúbica a 8000 para que me dé el valor de n. 20. Si yo elevo 20 al cubo me va a dar 8000. Entonces, en notación sumatoria, ¿cómo quedaría representada esta serie? Entonces, desde i igual a 1 hasta n quedamos que es 20, y nada más lo que hice fue elevar al cubo a la i. Entonces, ya tenemos una fórmula para la serie de números elevados al cubo. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a aplicar aquí? N por N más 1 sobre 2 al cuadrado. Ajá, n por n más 1 sobre 2 y todo elevado al cuadrado. Entonces, n, que es 20, que multiplica a 20 más 1, a 21, sobre 2, y eso va a estar elevado al cuadrado. 20 por 21 sobre 2 y el resultado elevado al cuadrado. 44.100. 4400, ajá. Las fórmulas. Okay, ¿ya puedo borrar aquí en medio? Sí. Entonces aquí esta siguiente serie. Entonces los términos de esta serie son 1, 4, 9 consecutivamente hasta llegar a 361. Entonces ahí, ¿qué fórmula puedo aplicar? Primero identifico entonces qué es lo que estoy sumando aquí. Son los números al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Entonces este valor me va a decir que es n al cuadrado. Entonces 361 lo tengo que sacar la raíz cuadrada para saber el valor de n. 19. Va a ser entonces 19. Yay. Ahora bien, ya nada más queda aquí escribir en notación sumatoria. Entonces, desde igual a 1 ya quedamos que n es igual a 19, y nada más lo que estoy haciendo es elevar al cuadrado a el valor de i. Y ahora sí, ¿cuál va a ser la fórmula que se va a utilizar? Entonces va a ser n, que es 19, por n más 1, 2 por n, que sería 19 más 1, y todo va a estar entonces dividido entre 6. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente: vamos a multiplicar 2 por 19, que serían 38 más 1, entonces tendríamos 39, acá tendríamos 20, y acá serían
el 19. Entonces 19, aquí van a ser 20. 19 por 2 es 38 más 1, 39. Y va a estar dividido entre 6. Entonces, ¿qué resultado les da ahí? 2470. Ok, ¿dudas hasta aquí de la notación sumatoria? No estoy anotando. No estoy anotando. ¿Alguien que quiera pasar a resolver este? Pase, por favor. Entonces, primero la correspondiente y aplicar la correspondiente fórmula también. Ajá, entonces, si se dan cuenta ahí, nada más es la suma de los primeros 50 números enteros positivos, n en el límite superior, ajá, y aplicamos la fórmula n por n más 1 sobre 2, y ahí obtendríamos el resultado. ¿Cuál es el resultado? Gracias. ¿Cuál es el apelo? Contrario, nos van a presentar ahora una sumatoria y a partir de esa sumatoria vamos ahora sí ya a tratar de encontrar la suma total. ¿Puedo borrar acá? Sí. De notación sumatoria. Entonces tenemos aquí nuestra función, nuestra término de la suma, y es igual a 1, n pues vemos que i es igual a 20. Entonces aquí ya como está un poquito más complejo, ya no es necesario aquí desarrollar la suma, ya no es necesario escribirlo así de esta manera. Ahí ya nada más vamos a aplicar las propiedades, las fórmulas para tratar de obtener ya la suma total. Entonces, si recuerdan en álgebra, este término que tenemos aquí, ¿cómo le llamamos? Binomio. Un binomio. Binomio al Entonces cuadrado. aquí lo que vamos a desarrollar va a ser el binomio al cuadrado. Ok, entonces vamos a desarrollar el binomio al cuadrado. Entonces, ¿cuál era la técnica y cuál era la fórmula para desarrollar el binomio? Sería el cuadrado del primer término, en este caso sería i al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. 5 por i es 5i, el doble que sería 10, 10i, más el cuadrado del segundo término, el cuadrado de 25. Entonces ahí ya tenemos desarrollado el binomio al cuadrado. Entonces ahí vamos a aplicar una de las propiedades que acabamos de ver, la de suma resta, asociativa o conmutativa. Vamos a separar entonces en 3 sumatorias. Sumatorias, ese término que nos presentaron. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar las fórmulas correspondientes. Aquí me dice que es i elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué fórmula aplicaría ahí? La de n por n más 1. Entonces, ahí ya sabemos que el valor de n es igual a 20. Entonces, esta sumatoria la vamos a sustituir por su correspondiente fórmula. Entonces, quedaría 20 Por 21. por 21 por 2n más 1, que sería 43. 41 Ah, vea. sobre
6. Entonces ya sustituí ahí, según la fórmula, esa sumatoria. Entonces n por n más 1 por 2n más 1 sería 40 más 1, 41. Ya tengo ahí entonces la primera sumatoria ya sustituida. Después voy a hacer la sustitución ahora con la siguiente sumatoria, nada más que ahí antes voy a aprovechar también la propiedad. ¿Qué propiedad voy a aplicar aquí? Sacar la constante, que es la del múltiplo constante. Entonces me quedaría 10 fuera de la sumatoria y dentro nada más me quedaría el valor de i. Ahora bien, ¿qué fórmula se va a utilizar? N por n más 1 entre 2. Esta de aquí, nada más es la suma de los primeros n números enteros positivos. O sea que va a ser esta de aquí. Entonces 10 va a multiplicar a el resultado que va a salir de la fórmula. Entonces n sabemos que es 20 por n más 1 que es 21 sobre 2. Este resultado entonces va a ser multiplicado por el 10. Y finalmente tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n igual a 20 de la constante 25. Entonces ahí qué propiedad o qué fórmula es la que aplica. La constante. C por n. Entonces C, aquí vemos que es el 25 y n es 20. Entonces así me va a quedar ya la sustitución de esta sumatoria. Entonces ya nada más falta ahí resolver la correspondiente operación. Este siguiente ejemplo, entonces aquí si se fijan no nos dan un valor de n. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la deducción, encontrar la fórmula que podemos aplicar, ya una ecuación, ya para nada más sustituir de forma directa el valor de n. Entonces ahí van a utilizar el álgebra. Entonces aquí van a hacer el producto de binomios, va a ser el primer paso. Ya que tienen ahí el producto de binomios, lo que van a hacer es algo muy similar a lo que tenemos aquí. Vamos a usar la propiedad de la suma resta para, ya que tengamos aquí el producto de los binomios, separar en varias sumatorias, ver entonces qué fórmulas aplican, qué propiedades, si la del múltiplo constante o esta de C por n, el valor constante, para finalmente llegar a una fórmula donde lo único que tengamos que hacer es sustituir ya el valor de n. Okay, entonces este lo vamos a terminar mañana. Vamos a seguir viendo entonces ejemplos. Ya primero mañana entonces van a presentar su tarea para seguir entonces presentando ejemplos de ese tipo. No.